Números 13 y Deuteronomio 1, 19 al 26. Estaré usando la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Estaremos leyendo los textos a lo largo de la enseñanza debido pues a que son varios por leer. Vamos a leer Deuteronomio 1, 19 al 23, primeramente. Dice: Y al partir de Horeb, anduvimos todo aquel desierto grande y terrible que han visto, por el camino del monte del Amorreo, como Yahvé nuestro Dios nos mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces les dije: han llegado al monte del Amorreo, el cual Yahvé nuestro Dios nos da. Mira, Yahvé tu Dios ha entregado delante de ti la tierra, sube y poséela, como Yahvé, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y todos ustedes se acercaron a mí y dijeron: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y nos den la respuesta acerca del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de ustedes, un varón por tribu. Como dice el pasaje, el pueblo había andado por aquel grande y terrible desierto. Era el camino que Dios les había guiado, les había mandado a través de Moisés, a través de la nube. Los ha estado guiando paso por paso. Recuerden, hemos estado viendo la travesía que han llevado del monte Sinaí. Caminaron, ¿sí?, hasta el desierto de Parán. Allá en ese desierto de Parán, que es algo muy grande, hermanos, ocurrieron varias jornadas. ¿Se acuerdan? Estaba Kibrot Ataaba, estaba Haserot, y después de Haserot, que en Haserot fue donde María y Aarón murmuraron contra Moisés, la siguiente jornada fue Cades Barnea. Cades Barnea tiene algo particular, y es que ya es tierra prometida, o por lo menos son los límites de la tierra prometida. Entonces, de ahí la emoción y la expectativa de Moisés. Llegamos, vamos a tomarla de una vez, ¿sí? Y el pueblo de Israel se le ocurre una idea, y es, bueno, antes de ir nosotros a atacar las ciudades, pues no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, entonces enviemos a algunos que nos digan el camino que debemos seguir, y luego sí atacamos. Ya estaban por fin en los límites de la tierra prometida. Han pasado 2 años y algunos meses, quizás 2 años, 2 meses. Ya tienen una formación militar, banderas, leyes civiles, penales, morales. Ya tienen identidad propia como nación. Ya, ¿qué más esperan? Tienen el tabernáculo, el sacerdocio instalado. Ya tienen profetas también, incluso está Moisés más los 70 que tienen el Espíritu. Mejor dicho, Moisés los anima precisamente a eso, a que tomen la tierra por posesión como Dios les había dicho. Y dice una frase muy linda, ¿no? No temas ni desmayes. Quizás sea una de las veces primeras en Deuteronomio que aparece esa frase. No había que darle lugar al temor, ni tampoco pues a sentirse desganados por ir. A la congregación se le ocurre la idea y la propone Moisés. Vamos a enviar algunos hombres primero que vayan delante de nosotros. Ellos van a reconocernos el terreno, van a indicarnos la ruta, van a indicarnos las ciudades por donde vamos a pasar, en fin. Y así comienza esta enseñanza en esta mañana, hermanos. Estaremos dividiéndola en 2 puntos. Primer punto, una misión, 2 informes. Y el segundo punto serán las aplicaciones. ¿Listos? Ahora sí vamos a números. Números 13.
Primer punto, una misión, 2 informes. Leamos del 1 al 16. Dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarán un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jorí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susí; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nahbi, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Amén. Dense cuenta, Moisés alienta al pueblo a que suban. El pueblo dice: no, primero enviemos hombres para que reconozcan. Dios es como si le hubiera hablado a Moisés para confirmarle lo que el pueblo había propuesto. O sea, eso sí era voluntad de Dios, que se enviaran varones para reconocer. Entonces el Señor habla a Moisés para que se envíen 12 hombres. La gente pidió enviar hombres, pero no dijeron cuántos, ni cómo, qué ruta, así. En cambio, cuando Dios habla, sí indica el número de hombres, la calidad o la naturaleza de esos hombres. Dice que eran hombres principales. La Reina Valera contemporánea dice que son hombres de autoridad. Básicamente eran los hombres más capaces de las tribus. No son los príncipes, los patriarcas principales, porque acuérdense que los príncipes de las tribus principales son los de números, ¿se acuerdan? De las ofrendas de los príncipes. Ellos son los patriarcas, los jefes principales. Aquí está hablando de que de entre los principales se sacaran a los hombres más capacitados para hacer una exploración que podría durar meses o semanas, ¿sí? Entonces, lo que importa es que entendamos que son personas importantes, no eran vulgares, sino eran personas de renombre, tanto físicamente como en sus aptitudes eran capacitados para hacer y para cumplir la misión. Moisés obedece y envía a los siguientes varones desde el desierto de Parán, ¿sí? Ya los leímos. Algo muy curioso es que 10 de estos espías, que luego van a ser los espías ellos, nunca jamás vuelven a ser mencionados en la Biblia. Lo único que sabemos de ellos es esto. Aparecen acá Samúa, Safat, Igal, Paltí, Gadiel, Gadí, Amiel, Setur, Nahbi y Geuel. 10 espías. Solo sabemos que eran principales de las tribus, escogidos y enviados, no más. Y hay 2 que sí son muy conocidos, que es Oseas, el que fue por Efraín, y Caleb, el que fue por Judá. Podríamos hacer una predicación acerca de Caleb, ¿cierto? Pero básicamente les puedo decir esos detalles. El nombre Caleb significa temerario e impetuoso. Y, por ejemplo, Números 32:12 dice que era un ceneceo, un gentilicio, ceneceo. Bueno, mirando las genealogías de Primera de Crónicas, no hay ningún Cenaz en las genealogías. Y fue escogido como príncipe de Judá. Eso es algo muy extraño. Algunos piensan que Caleb era un gentil, porque
ceneseo, la primera vez que aparece esa palabra está en Génesis 15, 19, y es para hablar de cananeos. O sea, sería un cananeo convertido, un prosélito. O es probable que sea un edomita, un descendiente de Esaú, porque en Génesis 36, 15 dice que uno de los hijos de Esaú se llamaba Cenaz. Entonces, dense cuenta, la mayoría de eruditos se inclinan porque es edomita, Caleb. Si es así, sería un gentil convertido y, por si fuera poco, escogido como príncipe. Y como si fuera poco, de Judá, que era la tribu de las tribus. Pero bueno, hermanos, eso no es muy certero, no tenemos lo suficiente para afirmarlo, porque si usted mira Primera de Crónicas 4:15, Caleb aparece en la genealogía de Judá, aunque dice que es hijo de Cenaz y un Cenaz que no está conectado con nadie. Eso es lo curioso. O sea, no se sigue el patrón del árbol genealógico, sino que de repente aparece ahí. Entonces, ahí está el tema de que no es posible saber con precisión si es o no israelita o gentil. Por Primera de Crónicas 4 no puede pensar que sí es de la tribu de Judá. Dice que tuvo 3 hijos y tuvo una hija también, que por cierto la hija de Caleb fue la esposa del primer juez de Israel. Bien, y de Josué, bueno, Oseas, hijo de Nun, que Moisés le coloca el nombre Josué, hasta tenemos un nombre, un libro de la Biblia con el nombre de él, y ya sabemos y podemos saber quién es, alguien muy importante. Él iba a ser el que iba a suceder a Moisés. Un detalle que dice, ¿no? El texto en el 16, que Moisés le cambia el nombre. Esto no significa que se le cambie el nombre en Números 13. O sea, cuando se le dio la misión como espía a Josué, no fue el día que se le cambió el nombre. Porque ustedes se acuerdan, en Éxodo 17 ya lo habíamos visto. En la batalla contra Amalek, ahí estaba Josué peleando. Y se acuerdan que cuando Moisés dejaba las manos arriba, vencía. O sea, ya Josué se llamaba Josué. O sea, el cambio de nombre ya se había hecho. Aquí pues nos está contando el detalle del cambio de nombre para que sepamos cuál era el verdadero nombre de Josué, o por lo menos el nombre original, ¿sí? Que son nombres muy asociados. Por ejemplo, Oseas tiene que ver con salvación, con ayuda, con liberación. Y Josué básicamente significa que es Jehová el que salva, el que ayuda, el que libera, ¿sí? Es más como dándole la gloria al Señor explícitamente y por su nombre. Un detalle maravilloso de este detalle, hermanos, valga la redundancia, es que Moisés conocía tanto a Dios o recibió tanta gracia de la revelación de Dios que con este cambio de nombre es como si se le hubiese anticipado cuál iba a ser el nombre del Salvador. Porque en hebreo Josué es lo que en latín y luego traducido al español es Jesús. O sea, básicamente en hebreo Jesús y José se llaman igual. El nombre que le puso Moisés a Oseas es el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, hermano. Muy impresionante. De ser así, sería una luz del Espíritu Santo muy evidente y otra señal más que demuestra que los judíos no tenían excusa porque hasta Moisés ya había dicho cómo se iba a llamar el Mesías. Impresionante. Otro detalle interesante de la lista de los 12 espías, estos fueron escogidos como espías, ¿no? Iban a explorar la tierra. No hay levitas. Ninguno es levita, ¿no? Es otro detalle ahí interesante. Sigamos leyendo. Leamos del 17 al 24. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: suban allí por el Negueb y suban al monte, y observen la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso.
cómo es la tierra que habitan, si es buena o mala, y cómo son las ciudades que habitan, si es de tiendas o de fortalezas, y cómo es la tierra, si es fértil o estéril, si en ella hay árboles o no, y esfuércense y tomen del fruto del país. Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, a la entrada de Hamat. Y subieron por el Negueb y llegaron hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán de Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron en un palo entre dos, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar Nahal Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Amén. Vayamos a Deuteronomio 1. En Números tenemos un registro como una narración histórica, una crónica. Y en Deuteronomio 1 ya la historia es más como un testimonio, como una epístola, como un relato en primera persona. Entonces le da un toque de complemento muy hermoso. Deuteronomio 1, donde habíamos quedado, el 24. Dice, y los varones que envié se volvieron y subieron al monte y llegaron hasta el arroyo de Escol y reconocieron la tierra. Bueno, ahí eso nos resume lo que acabamos de leer en Números. ¿Cuál era la orden, hermanos? Entonces, ir a explorar el territorio. Desde el desierto de Sin. A ver, el desierto de Parán era donde ellos estaban. Así se le llama a la extensión vasta de ese terreno, el desierto de Parán, ¿sí? Y dentro del desierto de Parán está Cades Barnea, está el desierto de Sin, sí, es tan grande que ahí dentro de ese Parán está Sin. Entonces, por eso no les suene como extraño. Bueno, estaba en Parán y ahora dice que los mandaron desde Sin. ¿Por qué? Es lo mismo, hermanos, solo que se le conoce a Sin como la orilla al norte del desierto de Parán. ¿Sí? Y dense cuenta que Moisés da dos detalles, ¿no? Primero, ¿cuál era la ruta que ellos debían tomar? Desde Sin iban a ir hasta Bet-Rehob y Amat. Si su merced ha leído los libros de los reyes, especialmente los de los reyes, esas dos ciudades están al norte. O sea, literalmente iban a recorrer la tierra prometida. La iban a explorar. Bueno, iban a ir en dirección al Negueb. O sea, el Negueb es la parte sur y Hebrón es la parte sur. Iban subiendo. Debían subir al monte. Dice el texto, el monte, así indefinido. Porque el autor deduce que la persona entiende que está hablando. Pero pues nosotros necesitamos que se nos explique porque no sabemos qué es el monte. Bueno, el monte es básicamente la zona montañosa de Canaán. Sí, como lo que para nosotros es la cordillera. ¿Sí? Entonces, porque en la tierra de Israel hay una zona montañosa, sí, que va en línea recta. Entonces, ellos debían subir al monte. ¿Para qué? Para observar desde allá toda la tierra prometida. Ellos debían también dar un informe, hermanos. El informe general se les da la ruta y ahora lo otro que le pide Moisés es un informe detallado de las siguientes cosas. Primero, de los habitantes. Si son débiles o fuertes. Y pues aquí entre nos, si me permiten una opinión falible, se me hace muy extraño que Moisés les pregunte eso o incluya eso en el informe, porque así sean fuertes o débiles, ¿qué importa, cierto? Tienen a Dios con ellos. Quizás eso sea contraproducente. Bueno, cierro ese paréntesis personal. También debían rendir informes sobre el terreno, cómo era el terreno, si era bueno o malo. Otro detalle que me resulta muy curioso, hermanos, porque ya el Señor había dicho que era una buena tierra. ¿Para qué confirmar si es bueno o malo? ¿Me hago entender?
Luego el informe debía incluir cómo eran las ciudades. ¿Para qué? Dice, si son fortalezas o si son aldeas. ¿Para qué? De todas formas van a tomarlas. Si tienen murallas, si no tienen murallas, si son aldeas. ¿Sí me entienden? Complejo. O sea, no es que esté mal, hermanos, esto que está pidiendo, porque igual esa era la misión, cumplir, prácticamente dibujarles un mapa detallado para que ellos siguieran una ruta. ¿Sí? Entonces, saber dónde quedan las fortalezas, de pronto les serviría para saber cuál atacar primero. ¿Sí? Por decir algo. Pero la carne luego va a aprovecharse de este tipo de informes para hacer sus fechorías. Básicamente también debían averiguar la suma de ellos, el número, la totalidad de gente. O sea, algo así como averigüen si son muchos los soldados, si es una muchedumbre, si son multitudes. Bueno, y al final, una tercera cosa que pide Moisés, traigan algún fruto, un fruto del país. Queremos palpar, queremos probar la fertilidad de la tierra. Bueno, eso último era como la emoción o el deseo de probar la sazón de la tierra, ¿no? Querían probar cómo era ese terreno. Y recién habían extrañado los ajos, ¿no? Y los pepinos de Egipto. Entonces querían de pronto probar una fruta nueva o algo así, para crearles una sana expectativa por lo que iban a conquistar. En fin, los 12 espías acatan la orden. Hasta aquí, hermanos, el libro de Números, como se han dado cuenta, brilla por la obediencia. Hasta aquí, bueno, a excepción de las murmuraciones, por supuesto. El libro de Números ha brillado porque acatan lo que se les ordena. Pasan por Hebrón. Y Hebrón, por cierto, es una ciudad fortificada. O sea, prácticamente la primera ciudad después de Cades Barnea es Hebrón. Y la primera ciudad, y quédense con este detalle, la primera ciudad que ellos ven de la tierra prometida es Hebrón, y los dice varias cosas, ¿no? Que ahí estaban los hijos de Anac, ¿cierto? ¿Qué más nos dice? Que había sido construida 7 años antes de Zoán y que era una ciudad fortificada. Nos da muchos detalles de Hebrón, no de las otras. Llama la atención, ¿no le parece? Bueno, ahorita miraremos por qué. Luego de ahí pasan al arroyo de Escol, un arroyo, un riachuelo, para nosotros algo más parecido a una quebrada, hermanos, literalmente. Y allá cortaron un racimo de uvas, ya pues cumpliendo la última misión. Habrían pasado varios días, subieron al monte, observaron, pero la única ciudad que les quedó marcada en la mente fue la primera, y queda en el sur, en Negueb. No hablaron de ninguna de las ciudades del monte, de la costa, en fin, solamente de Hebrón. Y la última misión, lo de llevarle el fruto. Bueno, cortan un racimo de uvas porque providencialmente era temporada de cosecha de uvas. Preciso. Y miren ese detalle, hermanos, para usted y para mí es algo tremendo. Y para no falta el simplista que lo note irrisorio. Dice que fueron necesarios 2 para cargar un racimo de uvas. No falta el que pueda decir, no, pero esto se dan cuenta lo ficticio que es. Hermanos, en ese terreno, precisamente acá en Escol, todavía surgen, de acuerdo a algunos eruditos que consulté, todavía surgen uvas de 10 libras. Imagínense eso. Ahora pensemos cómo sería el territorio o el terreno fértil hace 3000 años. Entonces sí tiene sentido que necesiten 2 hombres para cargar un palo con el racimo. Lo tienen entrecruzado y toca entre 2 para llevar ese. Se imagina, no, ya cambiemos de hombro, ahora usted.
que pesaba bastante. Era una prueba de que sí era una tierra fértil. Querían probar, hermanos, ya no hay nada que extrañar de los pepinos y los ajos y las cebollas, ¿no? Miren cómo somos, ¿no? Extrañamos a veces las cosas del mundo y Dios nos tiene uvas de 10 libras. También llevaron granadas, llevaron higos, mejor dicho, lo que para nosotros son las brevas. Llevan manjares, llevan, mejor dicho, todo delicioso, frutos exóticos, hermanos, exóticos, que en Egipto nunca se darían. Esa tierra es mejor. Sigamos leyendo. Vayamos a Números 13. ...25... Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y fueron y llegaron ante Moisés y a Aarón, y ante toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y les dieron la respuesta, y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades fortificadas y muy grandes. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita la tierra del Negueb. El Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos, subamos y poseámosla, porque ciertamente podremos con ella. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, otra murmuración, hermanos, entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Amén. Hermano, la misión tardó 40 días. Cuando volvieron ante Moisés y Aarón, rindieron el informe, mostraron el fruto. El pueblo estaba congregado en Cades. Y con sus palabras, lo primero que hacen es confirmar que sí es una tierra que fluye leche y miel. Miren Deuteronomio 1:25. Moisés nos cuenta en primera persona su recuerdo. Dice: y tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron. Y nos dieron la respuesta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Es buena. ¿Sí? Sí fluye leche y miel, sí es verdad. Pero tenemos un pequeño problema. Y es que no está vacía. No está vacía, tiene muchos habitantes. Y son habitantes muy fuertes. Tiene ciudades muy grandes y fortificadas. Es más, hasta vimos gigantes allá. Y por si fuera poco, no solamente son esos gigantes, está Amalec, los hititas, los jebuseos, los amorreos, los cananeos, ocupan la zona montañosa, la costa del Mediterráneo, las riberas del Jordán, el Negueb. O sea, la tierra sí es buena, pero el precio que hay que pagar es demasiado. Y ahí, hermano, interviene Caleb. Los hace callar, dése cuenta. Podemos imaginarnos al pueblo escuchando ese informe y aterrándose de miedo. Los esclavos cobardes no han sido transformados en su mente de esclavos.
El pueblo se estaba indisponiendo y Caleb se para, hermano. Él lidera esto. Josué también estaba ahí, lo veremos en el otro capítulo. Pero tomó la vocería Caleb, como decía su nombre, ¿no? Que su nombre significa temerario e impetuoso. Casi que como un Pedro del Antiguo Testamento. Y manda a callar al pueblo que se estaba indisponiendo. Dense cuenta, ¿no? Al contrario, un antónimo. Todo lo contrario, los cobardes de los compañeros. No seremos capaces. En cambio, ¿qué dice Caleb? Los anima. Vamos a tomar posesión. Les dice, más podremos nosotros que ellos. Qué hermoso. Qué hermoso, hermano. Si tenemos ímpetus, arranques, como decimos en Santander, que sean para la gloria del Señor y no para sacar nuestro viejo hombre absurdo. Y los espías replicaron. A Caleb, podemos imaginarnos la voz de Caleb solita en medio de ese montón de quejas. No seremos capaces contra aquel pueblo, es más fuerte que nosotros. Ganó más la voz de la mayoría, hermano. Y ese Caleb, valiente, hombre de fe, su voz se opacó con la voz de los cobardes. Luego, hermano, nos damos cuenta que empiezan a regar un rumor. Dijeron que la tierra tragaba a sus moradores. Habían dicho que era buena. Pero empezaron a alimentar tanto a la inconformidad de la gente, la frustración, la decepción, el desánimo en la gente, que allá ahora dicen que la tierra se traga a la gente. Ni siquiera como las arenas movedizas de las películas, hermanos, sino como si la tierra fuera un monstruo. Acaban de traer el fruto, un fruto impresionante, pero no. Y luego dicen que los hombres de ese lugar eran tan altos, y que, dése cuenta cómo lo dicen, en el versículo 33. Esos hombres eran tan altos que a los ojos de ellos nosotros parecíamos langostas. Yo me pregunto si alguno de esos 10 espías se acercó a preguntarle a un anaseo eso. ¿Se da cuenta? A los ojos de ellos parecíamos langostas. ¿Cómo saben qué piensan ellos de ellos, de los otros? ¿Sí? Pues como estaban expresando ellos cómo se sentían. Se sentían como grillos. Eran tan pequeñitos como grillos ante los gigantes. Una exageración, hermanos. Una exageración para desanimar, para acobardar. El pusilánime, el nervioso, el miedoso, el ansioso, tiende a contagiar a los otros de eso. Solamente un Caleb puede, hermanos, evitarse ese contagio. Pero la cobardía, el miedo, el desánimo y la amargura se prenden fácilmente. El que no está firme, el que no está fortalecido en su fe, hermano, se acobarda. Y así termina este capítulo. ¿Qué pasará después? Si Dios nos da vida, en la otra semana seguimos con la historia. Vamos al segundo punto, las aplicaciones. Y con esto vamos terminando. Les tengo varias. 4. Primera aplicación. Piense esto, hermano. Los 12 espías tuvieron el privilegio de contemplar, de pisar la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. La tierra que caminó a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos la conocieron. Era la oportunidad de adorar a Dios con gratitud, con santa expectativa. Están a punto de ver cumplirse una promesa de hace 4 siglos. Y todo ha salido bien hasta ahora. Tenemos una nube de gloria que nos está cubriendo
hasta esa nube caerán rayos y los destruirá. Vamos a vencer. Pero no, en vez de eso, de adorar, se fijan las miradas en las dificultades del terreno, no cuán hermosa es la tierra, el monte Hermón, el monte Carmelo, el río Jordán, miren los sembrados de higos. No, la tierra nos traga. Se fijaron en las dificultades del terreno y emerge, hermano, del corazón, surge, flota un sentimiento de inferioridad ante los paganos. Los paganos son más grandes, son más fuertes que nosotros. Tanto que hemos caminado y creído para que nos salgan con esto. Haber sabido, nos quedamos entonces en Egipto. Bueno, me estoy adelantando, ¿no? De pronto digan eso. Hermano, pareciera que se hubieran imaginado que la conquista de Canaán iba a ser una simple invasión. O sea, llegaban y colocaban tiendas y ya. O sea, ¿qué tenían en la cabeza, hermano? O sea, iba a ser algo de llegar a cada uno a repartirse el terreno y ya. ¿Qué se imaginaban? Acuérdense los textos, números 1:3, números 10:9. Si quiere, écheles un vistazo. Números 1:3 y números 10:9. ¿Qué dicen esos textos? Que ellos habían recibido formaciones militares. Eso no lo hemos visto hasta ahora. Tienen hasta trompetas de plata para hacer señales de guerra. Tienen formación en el campamento. Sale primero la bandera de Judá, ¿se acuerdan? ¿Para qué era todo eso? Para ir a hacer una procesión nada más. ¿No era para pelear? Otra cosa, hermanos. ¿Para qué enfocarse en todas las gentes que estaban allá? No vamos a ser capaces. Están los anaseos, los jebuseos, los amorreos, los amalecitas, los hititas. ¿Y ya no sabían eso? Desde Génesis se sabe eso. Génesis 15, 18 al 21. Ahí ya se había dicho por primera vez que hay 10 principados cananeos en Canaán. 10. Y ahí solo mencionaron 5. ¿Qué se sorprende? No sabían. Éxodo 6:4, cuando Dios les habló en Egipto, ya les había dicho que iban a tomar la tierra del Jebuseo, del Fereceo, ¿se acuerdan? Éxodo 13:5, Éxodo 23:23, Éxodo 33:2, Éxodo 34:11. O sea, ellos están haciendo como si nos hubieran engañado. No, es que nosotros no sabíamos que tocaba pelear. ¿Cómo que no? ¿Cuántas veces se les ha indicado que debían pelear? 2, 4, 6, 8, 9 textos tengo acá. Era de suponerse que Canaán estaba ocupada por cananeos, siglos de ocupación, por lo tanto las ciudades, por lo menos muchas, estarían desarrolladas. Y eso implicaba pelear. ¿Qué estaban pensando, hermanos? ¿Estaban pensando que estar con el Señor iba a eximirlos de pelear? ¿De guerra? ¿De trabajar? ¿De esforzarse? ¿Que porque somos cristianos entonces las cosas son simplemente pisar la tierra y lo que yo pise la planta de mis pies es mío? Segunda aplicación. Hebreos 3:12. Y esa palabra es para todos ustedes y para mí. Dice: miren, hermanos, que en ninguno de ustedes haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tengamos cuidado de que ninguno de nosotros tenga semejante corazón de incredulidad. ¿Cuál fue la raíz del problema de esta gente? De los 10 que contagiaron a los miles. Incredulidad. Nuevamente Números nos deja ver, hermanos. Otra palabra clave de Números puede ser la palabra murmuración. Definitivamente.
Vemos otra vez hasta qué punto una mala conversación puede corromper la santa disposición. Han obedecido hasta este punto, acatan, el campamento está en un orden impecable. Acatan los sacrificios, todo ha ido bien. Están dispuestos, vamos a marchar, enviemos a unos para reconocer, listo, ahora luego vamos a pelear, a conquistarla. Y llegan estos con un mal informe lleno de dudas, de incredulidad, de cobardía, de miedo, de nerviosismos, ansiedad y depresión, y pobres víctimas. Somos como grillitos ante los cananeos. Y esa sola mala conversación corrompió más de 1 millón de personas. Israel debió escuchar a los hermanos piadosos, aunque eran solo 2. Josué y Caleb. Caleb mismo dio un informe en el nombre del Señor. Esa conversación es la que debían haber escuchado. Esa conversación les cultivaría la fe, los animaría a pelear, a confiar en el Dios que tienen allí, literalmente encima. El ángel que pelea por ellos. Pero prestaron atención a los pusilánimes, a los pesimistas. Y yo le pregunto a usted, ¿a quiénes escucha? ¿A quiénes presta atención en las murmuraciones? O si usted es fuente de murmuraciones. Hay voces que emanan duda, que emanan amargura. Eso se pega, hermano, se contagia. Hay voces que emanan fe, emanan paciencia, pero eso sí no se contagia. Solamente se da por gracia a algunos. Cuán distinto hubieran sido las cosas, ¿no? Si hubieran escuchado a los 2, a Caleb y a Josué. Todo hubiera sido tan diferente. Pero no escucharon a los incrédulos, a los que ni testimonio tendrían para hablar de lo que hablaron, hermano. Tercera aplicación. Por medio de la fe, Caleb fue capaz de recordar los grandes actos de Dios, se acordó de las promesas. Caleb conoció a Dios. Caleb conoció al Señor, tuvo un conocimiento salvador de Yahvé, como un Dios todopoderoso, fiel. Dios que su palabra se puede confiar en ella. Un Dios que Él tiene la certeza que va a estar con ellos y les va a dar la conquista. Van a tener que pelear, pero pues con Dios tenemos la victoria asegurada. Ese es el tipo de fe que debemos imitar. Se estaban fijando en Hebrón, hermano. Hebrón era la primerita ciudad de todas. Sí, ahí estaban los hijos de Anac. Eran gigantes. Algunos piensan que gigantes literalmente de alturas, hombres de 2 a 3 metros. Y en muchos aspectos puede llegar a ser cierto. Pero el concepto de gigantes tiene más que ver en que eran personas conocidas por ser hombres mercenarios de guerra, sanguinarios, peleadores de siglos. Anac no necesariamente es un fulano, es como una raza, los anaseos. ¿Sí? De hecho, luego en Josué se le va a decir Arba al mismo Anac. O sea, Anac no es un nombre, sino un gentilicio, y Arba sí sería el nombre. Pero bueno, eso es un detalle que quería compartirles. Caleb sí creyó en el Señor, hermanos. Ojalá nuestras amistades fueran Calebs. Esas amistades sí edifican. Esas conversaciones sí valen la pena. Última aplicación y con eso terminamos. Ya sabemos lo que va a pasar, hermanos. Tristemente la historia no termina bien. Pero veamos a Cristo en este relato. Jesús es aquel que vino, no como nosotros enviando espías al cielo a ver cómo es para saber. No, hermano, de allá vino para acá. Desde la tierra prometida, celestial, viene el Cordero. Aquí, a la tierra de nosotros, con un mensaje celestial. Nos dice la ruta, dice, ustedes ya conocen el camino. Yo soy el camino,
la verdad y la vida. Y ahora que está acá dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. El Señor Jesús nos anima, nos fortalece con su palabra para dar la pelea en este peregrinaje. En el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y es más, Cristo nos trajo frutos del cielo, hermano. Nos trae un suculento fruto del cielo, que es el don del Espíritu. Un anticipo, unas arras de los bienes venideros, ya las estamos degustando, hermano, más precioso, glorioso que las uvas de 10 libras. El don del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, el ministerio del Espíritu, la unión con Cristo, la revelación de las Escrituras, todo esto es el fruto que nos trajo Cristo. Este viaje no es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. Los únicos que dicen que es fácil son los falsos maestros. El viaje no es fácil. Puede usted tener un cristianismo animado 1 año y a los 3 años estar desanimado y no entiende por qué. 6 años va a estar desanimado, con ganas de tirar la toalla. Esto no es fácil. Va a pasar como la semilla. Algunas semillas van a morirse entre piedras, otras van a morirse entre espinos. ¿Usted cuál es? Pero como sea, hermano, este viaje no es fácil, pero Él mismo guerrea con nosotros, pelea con nosotros. Jehová, el fuerte, valiente, guerrero, poderoso en batalla, dice Salmo 24. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte, el valiente. Él va adelante. Entonces no hay lugar para el desánimo y la incredulidad y sentirnos grillitos. Es que tengo derecho a sentirme con amargura, tengo derecho a sentir depresión, tengo derecho a... Puede sentir, puede pasar por ese tipo de valles, de baches, pero no tiene derecho a quedarse ahí ni a tomar decisiones basadas en ese sentimentalismo, porque no hay lugar para el desánimo y la incredulidad, hermanos. No nos pase como estos 10 portadores de malas noticias, que eran mentiras realmente. Resaltan los defectos de lo que ven, resaltan las dificultades del terreno, de las membresías, hablan mal de la iglesia, hablan mal del matrimonio, hablan mal de la paternidad, no tengan muchos hijos porque eso tal cosa, y siempre va usted a escuchar informes malos de todo. ¿A quiénes escuchamos, hermanos? Al contrario, en vez de resaltar defectos, dificultades, miremos lo hermoso de este peregrinaje, de ser parte de la iglesia local, lo hermoso del matrimonio, lo hermoso de traer hijos, de ser padres. Esos son los informes que debemos escuchar, porque eso sí le da gloria a Dios y es verdadero. Lo otro es, hermanos, las malas noticias de cobardes que seguramente ni conocen a Dios. Oremos.